es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Un saludo, hermanos, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este tiempo de conocer más al Señor a través de su palabra y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te queremos agradecer por tu palabra, porque nos permites conocerte cada día más. Y en este tiempo te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a través de tu palabra y que atesoremos y guardemos en nuestros corazones todo lo que tienes para decirnos. Y esto nos ayude a vivir de una forma agradable y digna delante de ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando nos ponemos a pensar en cómo es que funciona el universo y funciona tan perfectamente, tenemos el día, la noche, la lluvia, el sol, tantas cosas, pero nos damos cuenta de que hay leyes que rigen en nuestro universo y hacen que todo funcione tan perfectamente. Dios lo creó todo en tal perfección y el hombre ha ido descubriendo tales cosas y por eso es que conocemos leyes físicas que rigen nuestro universo y que permiten explicar todo lo que nosotros podemos ver e inclusive más allá de lo que podemos ver en los movimientos que tiene el sistema solar, en toda esa perfección y sincronía que ellos tienen. Una de estas leyes, la más conocida probablemente, es la ley de la gravitación universal o la ley de la gravedad, por la cual nosotros podemos explicar cómo es que los objetos tienden a caer a una aceleración específica y es que en todo el universo también existe una gravedad, pero con diferente aceleración. Por ejemplo, en la Tierra la aceleración de la gravitación es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Cosa muy diferente en la Luna, que es de apenas 1.62. Por eso es que cuando vemos astronautas en la Luna, vemos que ellos van flotando, caminando muy lentamente, y eso es porque la gravedad es diferente. Y lo que quiero enfatizar en estos, hermanos, es que estas leyes son constantes, no varían, permanecen en el tiempo, al igual que muchas otras leyes. Pero en este ejemplo, hermanos, vemos, y si nos ponemos a pensar, qué diferente sería si esa velocidad de la aceleración gravitacional en la Tierra se modificara. Variaría todo, las cosas caerían más rápido o más lentamente, caminaríamos casi flotando o más rápidamente tal vez. Todo lo inventado tendría que ser cambiado, pero esto no es así, porque las leyes son constantes, no se modifican. Esto es en un ámbito físico, hermanos, de la creación, pero también hay leyes en el ámbito espiritual, y en la palabra del Señor encontramos una de estas leyes de la cual quiero compartirles hoy. Es la ley o el principio de la siembra y la cosecha. No importa en qué época uno haya hecho ciertas cosas, nadie escapa de esta ley, de este principio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vayamos por favor a Gálatas, al capítulo 6, y vamos a leer los versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a desglosar estos versículos, hermanos, pero estamos viendo algo constante. Pero lo primero que queremos enfatizar en esto es que en el versículo 7, la primera parte dice: no os engañéis. Hermanos, en este libro de Gálatas inicia Pablo haciendo una exhortación de que no existe otro evangelio. Posteriormente habla y nos explica que la justificación solamente es por la fe, por la gracia del Señor, por medio de la fe.
Y finalmente termina en este libro hablando de las implicancias prácticas que tiene la enseñanza bíblica. Un nacido de nuevo, ¿cómo debe vivir? Y estamos viendo aquí justamente ese contraste. Muestra una enseñanza falsa, basada en una salvación por obras, y después nos habla del fruto del Espíritu y cómo eso se manifiesta en el creyente. Y aquí nos dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. O bien andamos en la carne, o bien andamos en el Espíritu. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A las personas podemos engañar, pero al que no podemos engañar es a Dios. Y no importa el tiempo que nosotros tenemos, Dios tiene sus propios tiempos. Y si aparentemente no estamos aún cosechando lo que hemos sembrado, Dios tiene sus tiempos y Él se maneja de diferente forma, pero va a cumplir siempre su palabra. Entonces, al ver que Dios no puede ser burlado, lo primero que debemos entender, hermanos, es que debemos tener un concepto correcto de quién es Dios. A veces actuamos y nos equivocamos por desconocer la palabra y por desconocer quién es Dios. El principio de la sabiduría nos dice que es el temor de Jehová. Y vamos a ver en Jeremías 17:10 otro pasaje que nos habla de quién realmente es Dios y cómo Él nos conoce. Vamos a ir a este pasaje del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 17, versículo 10. Y aquí nos habla de cómo es Dios, cómo nos conoce y cómo nos examina. Dice así la palabra del Señor: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor nos conoce, y no solamente como las personas, superficialmente, sino Él dice que escudriña la mente, nuestras intenciones, lo que hay, y pone a prueba lo que hay en nuestro corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, al empezar esto, primero debemos saber quién realmente es Dios y cómo Él nos conoce y cómo Él obra. Nos conoce perfectamente, inclusive las intenciones de nuestro corazón. A ese nivel nos conoce el Señor y es por eso que no le podemos engañar a Él. Entonces, vemos que este principio, esta ley de Dios, se manifiesta a través de todos los tiempos. Por eso es que vamos a ver un pasaje más del Antiguo Testamento. Vayamos a Job, al capítulo 4, versículo 8. Y aquí vamos a observar cómo es que el Señor también nos habla de este principio que es de la siembra y la cosecha. Job capítulo 4, versículo 8 dice así: Como yo he visto, todos los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Esto dice la versión Reina Valera y les voy a leer cómo lo interpreta la Nueva Traducción Viviente, porque es mucho más fácil de comprender este versículo en esta traducción. Y dice así: La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Hermanos, estamos hablando, miren, en el Antiguo Testamento, Job, y hemos visto Gálatas muchos años después. Esta ley es inmutable, no cambia. Dice que la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecha. Nadie se libra de eso, hermanos. Y reforzamos esta idea leyendo Oseas también. Vayamos a Oseas y nos vamos a dar cuenta de que también aquí nos habla de esta ley de la siembra y la cosecha. Oseas capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer lo que dice esta porción. Dice así la palabra del Señor. En relación al pueblo de Israel, dice: Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si le hiciere, extraños la comerán. Esto nos explica, hermanos, justamente este principio y esta ley. Sembraron viento y torbellinos segarán.
Y eso es lo que el hombre hace. Estamos sembrando cosas, hermanos, que luego vamos a cosechar. Y queda claro aquí en la palabra del Señor todo esto, ¿no? Que es una ley a través del tiempo, a través de toda la palabra del Señor. Nadie se libra de esto. Y eso es lo que nos está enseñando esta porción de Gálatas. Hermanos, no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. No podemos esperar cosechar girasoles si es que hemos sembrado cactus, tal vez. No podemos hacer eso. A la vista de los hombres tal vez podemos hacer cosas así, pero a la vista de Dios, el juez justo, no podemos engañarlo. Entonces todos hermanos, somos hoy el resultado de lo que han sembrado en nosotros, tal vez nuestros padres, y lo que nosotros mismos hemos ido sembrando a lo largo de nuestra vida. Las personas que tienen más edad posiblemente se hayan puesto a meditar en todo esto porque ellos ya están cosechando todo de lo que han ido sembrando. Yo no sé, hermanos, si alguna vez han meditado en esto, ¿no? Pero si les ha tocado alguna vez ir a otro país, a algún lugar lejano, y se encuentran con alguien que tal vez no conocían, pero conocían a sus papás, y los tratan bien, son muy buenos huéspedes, les hacen conocer el lugar, cosas así, y uno tal vez ni los conoce, pero fueron nuestros padres que sembraron cosas buenas a esas personas, y los hijos o los nietos van cosechando todo lo que se ha sembrado. Es una ley inexorable, no puede fallar. De la misma manera, hermanos, pasa al revés. Hay personas que dicen, a esa persona mejor no la ayudamos ni hacemos nada. ¿Por qué? Porque sus papás eran malos o sus abuelos y no, son una familia especial. Pasan cosas así. Y en muchas otras áreas podemos evidenciar esta ley de la siembra y la cosecha. Pero es innegable, hermanos, que en lo que dependa de nosotros, estamos en un nuevo año, ya prácticamente el primer mes, estamos a la mitad, un poco más. Avanza el tiempo, pero esto, hermanos, es una oportunidad que nos haga reflexionar también de qué es lo que estamos sembrando en nuestros planes, proyectos, en todo lo que tenemos planificado. Que Dios nos permita sembrar cosas buenas, porque eso estamos viendo, tiene un fruto bueno también, pero que nos haga reflexionar si es que por algunas razones hemos estado sembrando cosas malas. Bueno, la palabra del Señor está ahí para exhortarnos, fortalecernos y consolarnos también. Entonces, es muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta cómo es que instruimos también a los niños. Muchos son papás, y todo lo que están sembrando en sus hijos es el producto que van a tener y van a hacer de ellos cuando sean adultos, cuando sean grandes. A muchos niños tal vez se les permite hacer muchas cosas. Los padres a veces son muy permisivos y dan lugar a los caprichos de los pequeños. Están sembrando eso, hermanos, y esa persona cuando crezca, cuando sea mayor, va a querer que todo sea a su manera, porque se ha acostumbrado a vivir así. Por eso es tan importante instruir en la palabra del Señor. Dice Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra del Señor debe ser sembrada en la vida de cada uno de los pequeños. Y los buenos hábitos, el respeto, todas esas cosas. Si lo instruyes al niño en ese camino, aun cuando fuere viejo, ¿ven? Es una ley de siembra y la cosecha, no cambia. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, qué importante es todo esto, hermanos. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo es que en la palabra del Señor nos habla justamente de las personas que cometieron errores y que después tienen que pagar esas consecuencias. Uno de estos ejemplos es la vida de Jacob, hermanos. Y volviendo al libro de Gálatas, aquí nos dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando nos habla de esta palabra corrupción, hermanos, en el griego es interesante esta palabra y se la utiliza para describir a algo que está destruido, degenerado o en descomposición.
Algunas ocasiones se utilizaba esta palabra para referirse a una fruta que ya entraba en un proceso de descomposición. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, se destruirá, se degenerará. Y eso lo sabemos, ¿no, hermanos? Es en el plano, como les había dicho inicialmente, en un plano eterno, en una implicación eterna. Las personas no redimidas les espera la condenación eterna y se deleitan en su carne y segarán corrupción. Pero en un plano temporal, terrenal, también, hermanos, todo lo que sembramos vamos a cosechar, y del fruto de lo que hayamos sembrado vamos a recibir también. Y hablando y volviendo al ejemplo de Jacob, hermanos, recordarán esta historia. Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, Esaú el mayor tenía que recibir la bendición de su padre por ser el mayor. Y vamos a ir a Génesis capítulo 27, versículos 6 al 10. Y aquí vamos a observar, es una triste historia la de Jacob, por los detalles y las implicaciones que tiene. En el capítulo 27, versículos 6 al 10, se tenía inicialmente Isaac le dice a Esaú que le prepare un plato de comida, que vaya a cazar, y en cuanto vuelva y coma, él le iba a dar su bendición. Pero miren lo que sucede acá. Versículos 6 al 10, dice así la palabra del Señor. Entonces Rebeca, la esposa de Isaac, habló a Jacob, su hijo, el menor, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención, hermanos, es la actitud de la mamá. Rebeca estaba incitando y manipulando a su propio hijo a que haga algo que ella ya sabía, porque saben, en el capítulo 25, al finalizar el verso 23, le dice: un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es lo que Dios mismo le había prometido a Rebeca. Y le decía que el mayor servirá al menor. Existía ya una promesa de que Jacob iba a recibir la bendición, pero actuar en nuestra carne es así. Nos apresuramos, no confiamos plenamente en las promesas del Señor. Y lo que hace Rebeca es esto, ¿no? Le dice a Jacob que se apresure, que ella iba a guisar para engañarlo a Isaac y reciba él la bendición. Y esta es la palabra clave, hermanos. Si recordamos, Jacob significa engañador. Y esto estaban haciendo justamente a Isaac, con el consentimiento de Rebeca, la mamá. Estaban engañando a su padre. Y lo hacen de esa forma, y esto le trae consecuencias, hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Avanzando y viendo un poco rápido esta porción, vamos a los versículos 41 y 43 de este mismo capítulo. Porque hace esto Jacob, recibe la bendición, lo engaña a su padre, e inmediatamente se entera a su hermano Esaú, y miren lo que le pasa. Leyendo los versículos 41 al 43, dice así la palabra del Señor: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate
y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Qué decisiva la participación de Rebeca en todo esto. Pero ya estaba aquí advertido Jacob que tenía que escaparse. ¿Por qué? Porque su hermano lo quería matar por haber sustituido su lugar en la bendición. Pero Rebeca ya había tomado cartas en el asunto y ya había arreglado de que Jacob vaya a casa de su tío Labán, e hizo justamente esto. Pero ya estaba viviendo ahí Jacob las consecuencias de lo que había hecho. Pasemos al capítulo 29. Vamos a leer inicialmente los versículos 17 al 20. Y aquí vamos a ver cómo es que Jacob mismo, después de tiempo, fue engañado también. Muchos hablan de esta porción como que el engañador fue engañado, porque justamente así sucedió. El capítulo 29, versos 17 al 20, dice así. Ya Jacob ya estaba con su tío Labán, se había enamorado de una de sus hijas, y sucede lo siguiente. Y los ojos de Lea, que era la hermana mayor de Raquel, eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Bueno, leemos y fácilmente decimos 7 años, ¿no? Pero 7 años son 7 años. Y trabajó y cumplió Jacob por tener a Raquel. Pero aquí está el engaño. Pasemos al versículo 25 hasta el 30. Ya se había casado, estaba seguramente en la boda con un velo, la mujer, y sucede lo siguiente. El verso 25 dice: venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Hermanos, aquí, como les decía, el engañador fue engañado. Él había sembrado eso y estaba cosechando tiempo después, años después, lo que había sembrado. Había sido engañado y le habían entregado a Lea, y él amaba a Raquel. Y tuvo que trabajar 7 años más para poder tener a Raquel. Qué triste todo esto que le estaba sucediendo a Jacob, hermanos. Y pasaron muchas cosas más. Un comentarista, un escritor, Charles Swindoll, cuando habla en relación a todo lo que pasaba a Jacob, decía: lea esta historia y llore, porque realmente era como para llorar todo lo que le estaba pasando a Jacob. Pero vamos a pasar al capítulo 33 y vamos a ver los versículos 1 al 4, porque pasaron 20 años, hermanos, en que Jacob ya había trabajado para Labán, su tío, y él ya quería independizarse, pero todo ese tiempo vivía con el miedo de que si se movía de ese lugar, su hermano Esaú lo encontraría y lo mataría, porque él estaba advertido. Cargaba con todo eso. Y estos versículos nos aclaran cuando él volvió a encontrarse con Esaú, y vamos a ver lo que sucede. Dice así la palabra del Señor: alcanzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y no solo, dice, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Pensaba que con todo ese ejército pues iba a ser destruido y aniquilado, tal vez no solo él, sino toda su familia, en venganza de Esaú.
Y dice el verso 2, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se estaba humillando delante de su hermano, se inclinó 7 veces a tierra. Pero el 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Todo ese temor con el cual vivía Jacob, hermanos, por la gracia, misericordia de Dios, todo esto se había modificado. Esaú lo había perdonado y ese temor con el cual estaba viviendo Jacob era una consecuencia también de lo que él había hecho. Y vivió cosas muy tristes Jacob. Inclusive, hermanos, cuando estaba de camino a otro territorio, una de sus hijas, Dina, fue violada por los habitantes de ese territorio. Sus hermanos se vengaron e hicieron, digamos, justicia a ellos mismos, pero Jacob como padre, ¿cómo se sentiría? Habían violado a una de sus hijas, eso es algo terrible. Otro hecho que impacta de todo esto es que Rubén, su hijo mayor, igual se había acostado con una de las concubinas de Jacob. Y en la palabra del Señor no refleja reacciones como padre de Jacob, como enérgicas, más bien lo muestran como un padre muy pasivo. Pasaban algunas cosas y él no ponía disciplina, no era tajante, no ponía las cosas en orden, sino era muy pasivo. Y creo que esto sirve también de lección, ¿no? Hemos visto que Rebeca tenía favoritismo con Jacob. Los favoritismos de padres a hijos no son buenos. Y lo mismo, Jacob tenía un favoritismo por José porque era el hijo de la mujer que amaba de Raquel. Y eso le jugó en contra al mismo José sin tener él la culpa. Esos favoritismos tampoco son buenos. Bueno, esto como entre paréntesis, pero estamos viendo, hermanos, que lo que había sembrado Jacob al engañar a su padre estaba cosechando después. Ya le habían engañado con Lea en vez de Raquel, pero también lo engañaron sus propios hijos. Ahora vamos a pasar al capítulo 37, los versículos 31 al 34. Porque amaba Jacob a José y era su hijo favorito. Pero sus hermanos, por todas estas cosas, sentían envidia y rabia contra José y planearon matarlo. Pero veamos qué había sucedido. Versículos 31 al 34. Entonces tomaron ellos, los hermanos, la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Sabemos que José no había sido asesinado, sino había sido vendido y había sido comprado por Potifar en Egipto. Pero habían engañado a sus propios hijos, a su padre. Y se repite esto que les decía, hermanos. Es algo inmutable esta ley, no puede cambiar. Lo que Jacob había sembrado, años después estaba cosechando. Por eso es tan importante esta reflexión de la palabra del Señor para nosotros, hermanos, de que veamos qué es lo que hemos sembrado y qué es lo que ahora estamos sembrando. Sembremos siempre cosas buenas y es algo que vamos a ir viendo también. Esto que acabamos de ver, hermanos, de la historia de Jacob es, en cierta forma, es el lado negativo de la siembra, pero también se puede sembrar cosas buenas, las cuales tienen buenas consecuencias también. Vamos a ver ahora que sembrar para el espíritu, sembrar cosas buenas, también traen una siega muy buena. Vayamos de nuevo a Gálatas, al capítulo 6, y recordemos nuestro pasaje inicial. En el verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El segar cosas buenas es andar en el Espíritu, lo que justamente nos habla en el capítulo 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu debe manifestarse en nuestras vidas, y eso es porque tenemos en nuestras vidas a Cristo, y eso produce en nosotros las buenas obras. Y un ejemplo también, hermanos, de una persona que posiblemente muchos la conocen, un predicador, que es Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon. Era el inglés, y lo interesante de Charles Spurgeon es que él nunca fue a un instituto bíblico ni a una escuela teológica, sino él fue autodidacta. Y desde muy pequeñito él, en su biografía se conoce de que le gustaba la lectura. Desde muy pequeñito, en la infancia, él ya leía a sus aproximadamente 8 años, 9 años, El progreso del peregrino, de John Bunyan, que es, se tiene estos datos, posiblemente el segundo libro más vendido, el segundo libro cristiano más vendido después de la Biblia. Tal vez lo han visto en películas o han leído el librito. Es de un autor puritano, John Bunyan, y desde muy pequeño a Spurgeon le gustaba la lectura, y él leía principalmente a autores puritanos. Se convirtió en una iglesia bautista muy jovencito. En promedio, hermanos, eso a lo largo de su vida, él leía 6 libros por semana y aprendía muchísimo de eso. Leía la palabra del Señor, y eso lo había nutrido para poder predicar el evangelio también. A sus 17 años, hermanos, él en su pueblo ya predicaba, era un predicador, y era muy elocuente en sus predicaciones y muy maduro también, a pesar de su corta edad, de su juventud. Entonces, a los 19 años aproximadamente, lo invitaron a predicar en Londres, en una iglesia que estaba en la New Park Street. Y fue por 3 meses allá. Esa era la idea de él. Lo invitaron y dijeron, quédate un mes, después 3 meses. Pero hermanos, él se quedó siempre ahí, y la iglesia fue creciendo. Esta iglesia, en la cual fue invitado Spurgeon en Londres a predicar, pasó de tener 280 miembros a 5,600. Tuvieron que cambiar de lugar la iglesia, creció. La predicación de Spurgeon iba haciendo que los cristianos vayan aumentando en número también. Y esta iglesia creció y se trasladaron a la que hoy finalmente es el Tabernáculo Metropolitano de Londres, que es un lugar bastante conocido. Y datos tan interesantes sobre las predicaciones de Spurgeon eran tan conocidos que los periódicos más reconocidos, tanto de Londres como cruzando el Atlántico, ya en Estados Unidos también, eran publicados en los periódicos más conocidos, en el London Times y en el New York Times. Eran publicados los sermones de Spurgeon. Y se conoce que también él, hermanos, tan buen predicador, es denominado el príncipe de los predicadores. Pero el desafío más grande no es ser un buen predicador, sino es vivir lo que uno predica. Y se conoce de Spurgeon que también vivió lo que predicaba, porque él tenía bastantes ingresos por los libros que iba escribiendo, y todos estos recursos, se conoce de él que murió en austeridad, que murió pobre, en otras palabras, pero por elección propia, porque todo el dinero que tenía lo destinó principalmente a fundar 66 ministerios aproximadamente, entre los cuales estaban orfanatos, asilos, escuelas dominicales para ciegos, lugares de ayuda para policías, diversidad de cosas, y ayudaba tanto económicamente como espiritualmente. También había fundado un instituto bíblico, teológico, ayudaba a las personas comerciantes que distribuían material evangélico, a estos vendedores también los ayudaba. La vida de Spurgeon fue así, y causó tal impacto su muerte también, hermanos, que en Londres, todo Londres tenía las banderas a media asta, los pubs, restaurantes estaban cerrados, y una multitud de aproximadamente 100,000 personas había acompañado su funeral. Todo ese legado, hermanos,
que consiguió Spurgeon fue para la gloria del Señor, sí. Pero cómo lo fue construyendo él es lo que había sembrado desde muy pequeñito, desde muy jovencito, niño. Él ya se estaba alimentando de la palabra del Señor, de autores que hablaban de la palabra del Señor. Él iba alimentando todo eso, estaba sembrando en su vida lo que posteriormente iba a cosechar. Y eso es tan lindo, hermanos, y es una enseñanza también para nosotros. Que nos ayude eso también a reflexionar y a sembrar cosas buenas. A Timoteo igual se lo conoce, ¿no? Su madre y su abuela le habían enseñado la palabra del Señor y tuvo después esos resultados. Y qué importante y qué lindo es ver que una persona que ha ido sembrando cosas buenas, pues va cosechando después cosas buenas a lo largo de su vida. Volvamos a este pasaje de Gálatas, el capítulo 6, sigamos avanzando en estos versículos. Y el versículo 9 nos dice algo importante también. Nos dice que no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Qué importante esto, hermanos. Dice que no debemos cansarnos de hacer bien, porque a su tiempo, en el tiempo del Señor, como les digo, las cosas a veces se recogen muchos años después, o hasta otras generaciones a veces. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay una condición que es la perseverancia, no desfallecer, si no desmayamos. Muchas personas son fluctuantes, hay problemas en la vida del cristiano posiblemente mucho más, y no debemos desanimarnos. Muchos piensan y dicen, no, voy a ir a la iglesia, se van a acabar mis problemas, o mientras más voy a la iglesia, peores problemas me vienen y me desanimo, ya no quiero ir a la iglesia. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En esta tierra, hermanos, estamos en este tiempo que el Señor nos da, en una maratón, tal como habla Hebreos, ¿no? En una nube de testigos, sigamos esa carrera puestos los ojos en Jesús, y es una carrera más de resistencia, de sobrepasar obstáculos, no es una carrera corta de velocidad. Y eso es lo que nos dice este verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Uno de los pasajes que ya les había comentado antes, que es uno de mis favoritos, justamente habla de eso y está en Romanos 12:21. Y sería muy bonito que lo puedan memorizar también. Es muy cortito y nos habla en relación a las cosas buenas y a las cosas malas. Dice así la palabra del Señor: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En la vida práctica del cristiano, hermanos, esto es muy importante. Tendemos a pagar mal por mal, o a querer vengarnos nosotros mismos, pero estamos viendo que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y aquí nos dice que no nos hagamos vencer por el mal. Si alguien nos quiere hacer daño, pues no hagamos lo mismo, sino vence con el bien el mal. Solamente haciendo el bien vamos a vencer el mal. Y este es un principio que se cumple también. Y es bonito que lo podamos poner en práctica y memorizarlo cuando estemos atravesando situaciones difíciles, y recordar que el mal no nos debe vencer, sino nosotros debemos vencer el mal haciendo el bien. Y todo el trabajo que hacemos en el Señor también tiene su recompensa. Lo que dice 1 Corintios capítulo 15 verso 58. Veamos qué nos dice ahí la palabra del Señor. 1 Corintios 15, 58. Y el Señor en su misericordia, hermanos, no solamente nos ha dado su gracia salvadora, transformadora de todos sus beneficios, sino que también vamos a tener una recompensa por las cosas que hagamos acá. Así que, dice la palabra del Señor, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En plena consonancia con lo que estábamos viendo. Hermanos míos amados, dice aquí el apóstol Pablo, estad firmes y constantes.
No sean fluctuantes, de doble ánimo. Estén firmes, seguros, perseverando, constantes. ¿Cómo tenemos que estar además? Dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Las cosas que hacemos, hermanos, las hacemos por gratitud al Señor, pero el Señor es tan bueno que también dice aquí, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano, también vamos a recibir galardones por las cosas que hayamos hecho, las cosas buenas. Y eso es lo que nos dice acá, que estemos firmes, constantes, y esto, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre. Los hermanos que están en nuestra iglesia están perseverando, muchos ya son mayores. Los conozco desde que yo era bastante pequeñito y siguen perseverando. Esa es la vida cristiana, permanecer, no desmayar y crecer en la obra del Señor también. Y esa es la exhortación que nos da la palabra del Señor. El versículo 10, volviendo a Gálatas al capítulo 6, termina diciendo, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es la conclusión, este es el principio que debemos cumplir, la forma en la que debemos cumplir este principio de la siembra y la cosecha, es que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice hermanos, no solamente a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros parientes, los amigos más cercanos, dice a todos, que nuestro corazón sea así de bondadoso, pero mayormente a los de la familia de la fe, porque nos llamamos hermanos unos a otros, y como entre la misma familia podríamos hacernos daño. Tengamos siempre en mente la ley de la siembra y la cosecha. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Reforzando este versículo, vamos a leer lo que dice 1 Pedro, en el capítulo 2, versos 15 al 17. Dice así la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esa es la voluntad de Dios, poner en práctica lo que Él nos está enseñando. Esta es la voluntad de Dios, dice el verso 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Qué importantes son estas instrucciones. Y finalmente, hermanos, vamos a concluir leyendo Hebreos 13, los versículos 20 al 21. Reflexionando en todo esto, hermanos, podemos ver que el Señor nos está alertando de que tengamos un corazón bueno, de que reflejemos a Cristo en nuestras vidas verdaderamente, que sembremos cosas buenas, porque eso nos distingue como hijos de Dios, porque todo lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Hebreos 13, 20, 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué importantes palabras y qué importante recomendación que tiene aquí la carta a los Hebreos. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ese Dios el cual tenemos, es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Ese Dios, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, que
todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra nos sirva de reflexión y encaremos este año que tenemos por delante en las manos del Señor y hagamos siempre el bien, sabiendo que a Dios no le podemos engañar y que todo lo que nosotros sembremos lo vamos a cosechar con seguridad. Hagamos siempre el bien. Amén, hermanos, vamos a terminar orando. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.